el abogado Epigmenio Mendieta, abogado defensor de la maestra Rosario Robles. Abogado, ¿qué significa este amparo definitivo a favor de Rosario Robles? ¿Cuándo se tiene que ser revisada esta medida de prisión preventiva cautelar? Carlos, te saludo primero que nada, aquí ya tomamos la decisión. Igualmente. Los datos que proporcionaste efectivamente son correctos. El día de hoy fue discutida esta decisión por el 9º Tribunal Colegiado del Primer Circuito. Efectivamente, como tú ya lo referiste, confirman el amparo que ya nos había sido concedido por el juez tercero de materia penal de amparo. ¿Cuándo se debe de cumplir? Tiene un término a partir de que se ha notificado de 24 horas. Así lo establece el artículo 77, cuarto párrafo de la ley de amparo, en virtud de que se trata de una cuestión que tiene que ver con la posibilidad de la libertad. Su cumplimiento es inmediato. De tal manera que a partir de que esté notificado el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, pues seremos convocados a una audiencia donde tendrá que dejar sin efecto la resolución del 30 de abril, mediante la cual decidió no modificar la medida cautelar y en su lugar dictar una distinta, atendiendo a los lineamientos que ya quedaron establecidos en el amparo que nos fue concedido por el juez tercero de distrito. ¿Significa, abogado Epigmenio Mendieta, que el juez de control Alejandro Ganter Villar Ceballos tiene que modificar o tiene que revisar y podría volver a decidir en el mismo sentido de que Rosario Robles tiene o corre peligro de desaparecer, de fuga por lo de la licencia, etcétera, todo lo que se ha ido cayendo a lo largo de 2 años? Es cierto lo que tú refieres, se le dejó con plenitud de jurisdicción para poder dictar una medida cautelar distinta, pero se establecieron lo que nosotros decimos en materia jurídica, los lineamientos. Y los lineamientos están en el último considerando del amparo del cual te estoy dando cuenta en este momento, mediante el cual han determinado cosas que son muy importantes. La primera de ellas ha quedado perfectamente claro y ya resuelto por los magistrados, en el sentido de que Rosario Robles no mintió, de que Rosario Robles tiene un domicilio certero en la Ciudad de México, de que la licencia que se presentó, mediante la cual se le pretendía asignar un diverso domicilio, no existe. Esos documentos son falsos. Y la última parte, que la capacidad económica que supuestamente se le pretendía atribuir a sus hermanos y a ella misma, resulta completamente violatoria de derechos humanos. Es donde dice textual, abogado Epigmenio Mendieta, que sus agravios son infundados e inoperantes. Lo que tendría que ver con la Fiscalía y con la Auditoría Superior de la Federación, efectivamente, así fueron calificados en el tercer punto resolutivo de la decisión que se tomó hoy por parte de los magistrados. Abogado, si hablaras con tu clienta en este momento, ¿qué le dirías? ¿Que ya están viendo la luz al final del túnel? Si tuviéramos que hablar de probabilidades de que vaya en un sentido de que continúe el proceso en su contra, pero desde su domicilio, ¿cuáles serían esas probabilidades según tú? Lo primero que yo le diría a Rosario, que este es un gran paso en su estrategia de defensa, y que la decisión que ella y esta defensa ha tomado para confiar en los jueces del Poder Judicial de la Federación ha sido correcta. Pero sobre todo destacaría a Rosario el mecanismo de control constitucional que tenemos en este país, que es el juicio de amparo, es la herramienta más eficiente que tenemos para hacer valer los derechos de los ciudadanos. Con un costo en tiempo altísimo, ¿no? Sí es cierto, porque han tenido que pasar 2 apelaciones, 2 revisiones de medida cautelar, 5 distintos peritajes, un amparo y una revisión para que estemos en este momento. De tal manera que el camino no ha sido fácil, Carlos, pero me parece que, lo repito, el mecanismo de control constitucional que tenemos vuelve a demostrar que es eficiente, que es autónomo y que está al servicio o al alcance de todos para poder hacer valer la protección de los derechos humanos de cualquier ciudadano, incluyendo a Rosario Robles, que se convertiría en ese punto tan importante o en ese asunto tan importante en este momento. ¿Estás contento? ¿Estás optimista? Negar mi alegría creo que no podría ser. ¿Por qué? Porque ha sido mucho tiempo de trabajo, Carlos. Son 2 años que hemos venido trabajando y, como lo decimos los abogados, cada resolución que nosotros recibíamos era un palo que nos daba.
De tal manera que después de eso uno como que de repente empieza a perder la confianza en esa capacidad que podríamos tener para atender un asunto tan complejo y tan grande. Creo que con el tiempo hemos ido logrando obtener esas resoluciones que nos recobran la confianza, y por supuesto que es reconfortante leer cada una de estas cosas que finalmente nos dan la razón de lo que hemos venido sosteniendo tantas veces. Pues Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles, muchas gracias, abogado, por haber aceptado esta llamada. Me parece importante conocer de tu voz este punto de vista, cómo estás, con qué ángulo estás mirando el tema, y saber que esto tiene que ser, lo decías al principio, 24 horas después de notificado. Estamos hablando de que tendría que ser, ¿qué te gusta? Mañana, me imagino que el fin de semana no juega, lunes quizá a más tardar. Sí, efectivamente lo describes muy bien. Tendremos que ser notificados y en 24 horas tendrá que darse cumplimiento a la resolución. No quiero terminar esta entrevista, Carlos, sin precisarte lo siguiente. Esto no significa que Rosario Robles es inocente, ¿eh? El juicio apenas va a comenzar. Sí. Y en el juicio efectivamente estaremos en condiciones de luchar por demostrar su inocencia, pero también el Ministerio Público en la condición de demostrar plenamente, más allá de todo lo razonable, que ella es responsable por un delito de omisión. De tal manera que todavía la responsabilidad de Rosario no se ha determinado. Aprecio. Apenas estamos en la condición de ir al proceso. Aprecio esa precisión, abogado, porque me parece que sí hay que ser... poner énfasis en el tema. Estamos hablando de que si se corrige la medida de prisión preventiva es para que pueda continuar el proceso en su contra. Es decir, el proceso está vivo y, como dices tú, apenas va a comenzar el juicio, pero no, porque no lo amerita tras las rejas, sino con una serie de restricciones que le quiten el pasaporte, que pueda no salir de su casa, o sí, en fin, eso ya será una cuestión, segundo paso. Pero el primero es que pueda enfrentar el proceso fuera de la cárcel. Sí, esto es de la mayor importancia, porque debe de quedar perfectamente claro para ti, para tu auditorio, para todos los mexicanos en este país y a tu enorme auditorio, que esa responsabilidad la tenemos que enfrentar todos cuando hay un proceso. Es una cuestión de orden público, pero cómo enfrentar ese proceso por este delito tendría que ser en libertad. Y hoy, después de todo esto, cuestiones jurídicas que te he demostrado, hemos podido ganar la posibilidad de que Rosario vaya a su casa y enfrente su proceso en libertad. Muchas gracias, abogado. Un abrazo, Carlos. Un abrazo para el auditorio. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.